Hello everyone, I hope you're doing fine. Remember that if you have any doubt, you can contact me via email or WhatsApp. Dos recordatorios, chiquillos y chiquillas. Recuerden que todas las actividades deben ser escritas en inglés y que la guía debe ser trabajada individualmente. The learning outcome for today's class is express actions using present simple tense in a written text. El objetivo de la clase de hoy es expresar acciones usando el tiempo presente simple en un texto escrito. Me imagino que se deben estar preguntando, ¿y qué es el presente simple? Bueno, el presente simple lo ocupamos para hablar de hechos o cosas que pasan siempre. Por ejemplo, we speak Spanish in Chile. Nosotros hablamos español en Chile. Or, water boils at 100 degrees Celsius. O que el agua hierve a 100 grados Celsius. También lo ocupamos para hablar de hábitos o rutinas. I play video games every day. Yo juego videojuegos todos los días. Or, Tommy goes to the park every weekend. Tommy va al parque todos los fines de semana. And also we use it to talk about permanent situations. Y también lo ocupamos para hablar de situaciones permanentes. For example, they like orange juice. A ellos les gusta el jugo de naranja. O she lives in Santiago. Ella vive en Santiago. Ahora que ya sabemos cuándo ocuparlos, debemos tener claro de que hay algunas reglas ortográficas cuando queremos hablar de he, she o it, o cuando nos queremos referir a un hombre, una mujer, un animal o un objeto. ¿Y cuáles son estos cambios? Ahora los vamos a ver. En la mayoría de los verbos vamos a agregar una S al final. Esto siempre y cuando estemos ocupando he, she o it o nos queramos referir a una mujer, un hombre, un animal o un objeto. So we have the example, she eats an apple. ¿Por qué tenemos una S al final del verbo? Porque tenemos como sujeto she. Y en este caso tenemos he reads a travel magazine. ¿Por qué tenemos este verbo terminado en S? ¿Por qué? Porque estamos hablando de he. ¿Qué pasa ahora con los verbos terminados en S, SH, CH y X? Cuando los verbos terminan con estas letras, nosotros vamos a agregar ES al final del verbo. And we have, for example, here. She misses her cousin. He washes the car. En este caso, tenemos como sujeto a Mike. Mike se refiere a un hombre, entonces por eso termina en ES el verbo. Mike watches horror movies. ¿Qué pasa con Patricia? Patricia es una mujer y también en este caso le agregaríamos ES al verbo, por eso quedaría el ejemplo Patricia mixes the ingredients. Otra excepción, verbs ending in a consonant followed by Y. ¿Qué pasa cuando tenemos un verbo que tiene una consonante y luego una Y? Por ejemplo, cry y study. En este caso, la Y la vamos a remover y vamos a agregar IES. Esto siempre y cuando estemos hablando he, she o it, o nos estamos refiriendo a una persona, un animal o un objeto. For example, we have the dog. The dog se está refiriendo a un animal, entonces en este caso el verbo tiene que cambiar. Y cambiaría a ser cries, donde la Y se remueve y le agregamos IES. And we have other three exceptions. We have do, go, and have. Tenemos otras tres excepciones que estas cambian totalmente la palabra, donde do pasa a ser does, go pasa a ser goes y have pasa a ser has. Esto siempre considerando, chiquillos, que estemos hablando de he, she o it o nos estemos refiriendo a una persona, un animal o un objeto. But
What happens if we have I, you, we, or they? Pero ¿qué pasa si no estamos ocupando he, she o it y ocupamos I, you, we o they? O nos queremos referir a más de una persona, más de un animal o más de un objeto. En este caso, chiquillos, el verbo no va a cambiar, sino que se va a mantener. So we have 6 examples here in which you can see that the verb doesn't change. Aquí tenemos 6 ejemplos donde ustedes pueden ver que el verbo no cambia. Tenemos I eat a sandwich, they read a short story, we watch a soap opera, you study literature, the children do karate, and cheetahs run fast. Todas las palabras que yo acabo de marcar no van a llevar cambio porque no se están refiriendo a he, she o it. So now, are you ready? Let's get started. So now we have 2 activities for you to practice. Tenemos 2 actividades para que ustedes practiquen. The first one says, write the he, she, or it form of the following verbs. Vamos a escribir la forma correcta de los siguientes verbos si tuvieras como sujeto he, she o it. ¿Qué va a pasar con esto? Que le vamos a agregar s o le vamos a agregar es siguiendo las reglas ortográficas que vimos anteriormente. Para eso pueden retroceder y revisar las reglas ortográficas. And the second activity says, circle the correct form. Ustedes tienen que encerrar en un círculo la forma correcta, ¿ok? Recuerden que los cambios en el verbo van a ir siempre y cuando estemos hablando de he, she o it, o nos estemos refiriendo a un hombre, una mujer, un objeto o un animal. So now that you have practiced, you can work in this exit slip. Ahora que ya han practicado, pueden trabajar en el ticket de salida. Remember that this is the most important part of this handout. Recuerden que esta es la parte más importante de la guía. What do you have to do? You have to complete the sentences with the verbs provided in the box. Use each verb once and remember to add s or es if necessary. ¿Qué tienen que hacer? Completar las oraciones con los verbos que se le entregan en la tabla, ¿ya? Cada verbo se va a ocupar una sola vez y recuerden que si es necesario debe agregar la s o es al verbo. You have an example there. Tienen un ejemplo donde el sujeto de la oración es she. Al tener she, yo ya sé que tengo que cambiar el verbo, entonces el verbo que correspondía para esa oración era el verbo fly, que en este caso termina en una Y, y si yo tengo consonante Y la elimino y agrego IES, quedando she flies to New York every month. ¿Ya? And that's all. Thank you for joining today's class. See you next week. Bye bye!